predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contrasentido. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Mari, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Gracias a ti, Miriam. Dios la bendiga por esta invitación tan linda que me hiciste. Bueno, le cuento que su testimonio es bastante duro. Yo diría que es uno de los testimonios más duros que ha pasado por este espacio. Así que le agradezco porque yo sé que no debe ser fácil ponerse ante una cámara para contar cosas difíciles, para contar cosas que aún duelen, para hablar de un pasado imperfecto, en fin, muchas cosas. Pero bueno, si Dios la tiene acá, es por algo. Yo sé que va a sacar mucho beneficio del testimonio de su historia que hoy nos va a compartir. Hablemos, retrocedamos mucho en el tiempo. ¿Qué pasó? Oh, perdón, ¿usted de dónde? Yo soy de Bucaramanga. De Bucaramanga. ¿Qué pasó con Mari cuando tenía un mesecito de nacida? Pues Miriam, mi testimonio empieza desde mi nacimiento. Yo siendo recién nacida, mi papá me secuestró, me raptó de donde mi madre. Yo soy hija de una campesina, muy pobre. Y nada, me raptó y debido a ese rapto, él pagó su prisión, ¿cierto? Pero me separaron de ella, me le dieron la patria potestad a mi abuela, a la mamá de mi papá, y con ella duré 5 años. Vivió 5 años, ¿y cómo recuerda esos 5 años? Esos 5 años yo los recuerdo feliz, porque yo siento que esos 5 años es lo único bonito que yo he recordado pues en mi niñez, ¿cierto? Ya cuando tenía 5 años, cierto día mi padre llegó borracho y me sacó de donde mi abuela y me llevó para la ciudad de Bucaramanga porque yo vivía en una finca y me presentó a mi mamá. Me dijo, vea, vamos a vivir con tu madre. Ya habíamos tenido una niña, era mi hermanita, que es la única hermana que yo tengo, y empecé como una vida con hogar, un papá, una mamá y una hermana. Pero bueno, ¿cómo fue a los 5 años conocer a la mamá? Pues yo me sentía contenta, igual sabía que yo tenía una mamá porque se había ido para Venezuela, pero me sentía feliz y contenta por tener un hogar, pero nunca me imaginaba lo que me venía de ahí en adelante. Exactamente. Y así fue pasando, pues. 2 años pasaron, o sea, tenía ya 7 añitos, 7 años. Cuando usted pasó por una experiencia que la marcó por mucho tiempo, mucho tiempo, la hizo sufrir muchísimo. Hablemos de esa experiencia. Desde los 7 años mi papá empezó a abusar de mí, en una trayectoria muy larga. Él hacía conmigo lo que él quería. Mi madre nunca se enteró por boca mía lo que mi papá me hacía. Siempre que ella decía me voy a ir para la finca, yo lloraba mucho porque yo le decía llévame ya, y ella no sabía. Fueron más de 3, 4 años en ese abuso, ¿cierto? ¿Por qué callaba esos atropellos, ese incesto? ¿Por qué callaba? Ay, por temor. Yo digo que hace tanto tiempo a lo que es ahorita no es igual, ¿cierto? Una niña en ese tiempo era más temerosa, una niña en este tiempo es más despierta, más abierta, por temor. Me amenazaba, que me iba a pegar, que si yo le contaba a mi mamá, él iba a decir otra cosa totalmente diferente. Nunca sabía que pronto haciéndome un examen me iban a saber que si era verdad lo que yo de pronto decía, o cómo lo iba a tomar mi mamá, o sea, eran muchas cosas, de pronto que no me creyera lo que estaba pasando, hasta que decidí definitivamente cortar como de raíz eso. Exactamente, usted no podía hablar, pero sí podía huir, y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hice. Yo huí de mi casa y me fui a vivir a la calle de barrio. En ese momento era calle de barrio, ¿cierto? Cuando habla de barrio es porque es donde estaban sus papás, donde estaba su casa. Mi casa donde vivía mi mamá y mi papá, sí. Pero me pasó algo yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, que yo dormía en el antejardín de la casa y mi mamá nunca supo, porque yo sentía que mi mamá estaba ahí. Y yo dormía de alguna ahí. manera saber que cerquita estaba la mamá. Ahí. Sí. Pero cierto día pasó algo que también es una de las cosas que me han marcado, porque todas esas pautas me han marcado mucho.
los jóvenes del barrio se dieron cuenta que yo estaba durmiendo en la calle. Y cierto sábado, muy 2 de la mañana, tú nunca duermes en la calle. Siempre sientes ese temor de que como que algo te va a hacer daño, como que alguien va a llegar. 14 jóvenes llegaron, tapados con sus camisetas y me iban a violar. Ajá. Me iban a llevar por allá para el frente donde mi mamá vivía, había un rastrojo, me iban a llevar a violarme. Pero es tanto el desespero que como que tú sacas fuerzas de donde no tienes, y logré destaparme la boca en ese momento y grité un solo auxilio con todas mis fuerzas y se escuchó un tiro de escopeta, era un vecino. Ajá. Y me soltaron como un animal en toda la calle y ese señor me rescató de eso que me sucedió en ese momento. Exactamente, tenía usted 10 años. Sí. 10 añitos. Pero bueno, uno piensa, qué bueno, resultó este samaritano, este hombre tan solidario, este hombre tan bueno, pero no fue así. No fue así. Yo viví más de un mes con él, agradecida. O sea, él se la llevó para su casa. Para la casa, tenía 2 hijas de la misma edad mía. Y empecé, yo barría, yo trapeaba, yo le cocinaba, yo iba, le llevaba, pero haciendo el papel como de hija también, ¿cierto? Después de mes y medio intentó abusar de mí. Y ya, hasta ahí llegó esa ayuda. Yo me fui, yo decía, pero ¿por qué? Vengo de esto, vuelvo a esto, sigo igual. Y volví a la calle nuevamente, otra vez. De barrio, empecé a la calle, pues, calle barrio. Pero había algo que pasaba ahí que todo el mundo me pregunta eso, ¿cómo te alimentabas en el barrio? ¿Cómo hacías? Exactamente. Había una señora que trabajaba lo que se llamaba la hechicería, llegaba mucha gente desde el día anterior y ese era el refugio mío. Yo vendía el primer número porque yo durmiendo en la calle yo vendía el primer número, claro, claro. ¿cierto? Y con eso yo me comía aquí una cosa, pero dormía en la calle. Siempre durmiendo ahí en la calle. ¿Y a qué estuvo expuesta? Es que estamos hablando de una niña. ¿A qué estuvo expuesta usted viviendo ahí en la calle de barrio? Siempre está expuesta a la violación, al maltrato, ¿cierto? Siempre, pero primero que todo a la violación. Porque el hombre siempre piensa, cuando ve a una mujer indefensa, es a eso, a abusar de ella. A eso es que tú estás dispuesta cuando estás en la calle. A nada más, a que abusen y más siendo una niña. Usted estuvo entonces un tiempo viviendo en la calle, y luego tengo entendido se fue a vivir con una tía. Me fui a vivir con una tía y con unas primas, estuve trabajando en un almacén, pero cierto día pasó algo que fue el explote de eso que yo tenía tan guardado. Cierto día estábamos trabajando cuando mi papá estaba al frente del almacén esperándome y yo entré en una crisis de nervios. Muy duro, porque hacía mucho rato que no lo veía y yo sentía que iba a seguir haciendo conmigo eso. Y esa prima descubrió, de la forma como me coloqué, descubrió, le dije a ella la verdad y ella me llevó donde mi mamá, le contamos la verdad y mi mamá lo demandó, ante la fiscalía lo demandó. Pero, o sea, aunque su mamá era como dice, una campesina, tímida y demás. Sí, ella lo demandó. Supuestamente me iban a hacer los exámenes convenientes, todo lo pertinente pues, pero no, de la noche a la mañana mi mamá decidió mandarme para Venezuela a trabajar en una casa de familia, sin nada más y ya. O sea, perdón, su papá no fue judicializado. No, o sea, se nunca. puso una denuncia y como tantas en Colombia. Pasó nada. así y ya. Y me mandaron para Venezuela, ya trabajé unos mesecitos nada más, pero yo decía, ¿yo por qué estoy aquí si mi mamá ya sabe? Yo quiero estar con mi mamá, yo me voy a devolver y me devolví. De Venezuela me devolví nuevamente, pero con la gran sorpresa porque mi mamá se separó. Mi mamá dejó a mi papá después de enterarse, lo dejó. Sí, sí, sí. Y yo decía, bueno, la cosa no era como yo pensaba, que mi mamá de pronto no me iba a apoyar, pues por lo que me había sucedido. Ella sufrió mucho, porque igual yo no la puedo juzgar, ella sufrió mucho, ella llevó una vida muy dura. Pero resulta que cuando yo volví me llevé la gran sorpresa, ella vivía en Piedecuesta, me llevé la gran sorpresa de que mi mamá estaba viviendo con mi papá. Y eso para mí me marcó total. Muy demoledor. Yo decía, lo prefirió a él que a mí, que soy su hija. Y me fui, pero ya ahí sí toqué fue calle de ciudad. Que ahí sí es donde está el peligro total. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con Mari ya en la calle, con todos los peligros a los que está expuesta una mujer y cualquier habitante de la calle? Ahí empezó Mari a vivir en la prostitución. Yo probé la marihuana,
porque es imposible tú estar en la calle y no probarla, si estás alrededor día y noche, alrededor de eso. Pero para la gracia de Dios, porque para mí eso es una gracia en este momento, le agradezco a Dios, no me gustó. Yo los síntomas con solo probarla fueron de destrozo, pues total. Nunca más la volví a probar, nunca. Pero es más duro cuando tú vives en la calle sobria. Ajá. Eso sí es más duro, es más el temor, porque tú estás sintiendo lo que te puede pasar. Una persona que consume está en otro mundo, ¿cierto? Sí, se aísla, puede ser, le pueden golpear, le pueden hacer lo que quiera, se acuesta y duerme y no pasó, puede pasar, mientras que uno cuando está sobrio, estás ahí atento a lo que pueda pasar. Eso me sucedió a mí viviendo en la calle. Bueno, ¿y cómo recuerda esos momentos? El estar sin un techo, el estar sometida al frío, el calor, a la discriminación de la gente, al hambre. Es muy triste porque ahí es donde uno hoy en día, ¿cómo no dignificar a una persona que está en la calle? ¿Cierto? Como tú voy por frente tuyo, pero tú al ver mi aspecto te pasas para otra calle. Eso es muy triste. Saber que tú eres maluco, ¿cierto? Que tú estás viviendo algo que ¿por qué lo estás viviendo? O sea, que el temor de que cualquier persona te pueda hacer daño. El saber que si tu papá, siendo tu propio papá, te hizo lo que te hizo, ¿por qué no viene otra persona y abusa de ti? ¿Cierto? Ajá. Te puede matar, te puede hacer muchas cosas. Eso lo viví yo en la calle. El ver comer en un restaurante a personas y saber que tú tienes hambre, y esperar de pronto que o le regalen la comida o algo, eso es muy duro. Yo lo viví. Toda esa clase de dolor y de tristeza yo la viví en la calle. ¿Qué se siente tener hambre? ¿Qué se siente estar expuesto a todas las inclemencias del tiempo y demás? Pues en ese momento, siendo una niña, es muy triste, ¿cierto? Pero ya cuando tú te vuelves como, no sé, uno trata de buscarse la comida, pero se siente muy duro y muy triste. Demasiado triste saber que tú estás comiendo ahí y uno tiene hambre. Yo viví esa hambre y la viví con mucho dolor, pero uno aprende a vivir. Ajá. Uno aprende a vivir, pasan días y tú no comes. Y se come agua, un dulce, lo normal, ¿cierto? Pero el hambre es muy dura. Yo eso lo viví en carne propia, lo viví y es muy triste. ¿Qué edad tenía en ese momento? En ese momento tenía 11 añitos ya había pasado cierto término, iba para 12 años, ya toqué lo que fue la prostitución, ¿cierto? Aprender a vivir ya en la calle. ¿Y cómo fue para eso usted, Mari, vivir de la prostitución? Usted que había sido abusada por el papá, luego por un vecino, en fin, ¿cómo? Se vuelve duro, Miriam. Tanto uno piensa, uno lo hace como o sea, muchas personas dicen, no, tú lo haces porque a ti te gusta. No lo haces porque a ti te gusta. A ninguna mujer le va a gustar acostarse con cualquier hombre por plata, por lo que sea. No, tú no lo haces porque te gusta, lo haces por una necesidad. Mucho trabajo sí, pero ¿quién le va a dar trabajo a una persona que viene así? Y una niña. Siendo una niña prácticamente. Pero me pasó algo muy curioso, Miriam, estando en la calle. Y por eso te voy a contar a dónde llegué a la prostitución. Porque resulta que estando en la calle, un hombre se fijó en mí. Y me dijo, se me acercó y me dijo, si yo te doy techo y comida, ¿tú te vas conmigo? Y yo le dije, sí, yo me voy contigo, claro, eso es lo que más desea uno, que llegue un alma caritativa. El Salvador, sí. Claro, el Salvador. Y resulta de que me llevó a una casa de citas, era un prostíbulo. Esa fue la primera vez que yo toqué un prostíbulo, que yo pisé un prostíbulo. Y resulta que cuando me bañaron y me cambiaron, esta niña se transformó. Entonces él como que la vio muy bonita y dijo, no, tú no vas a trabajar acá, tú vas a hacer solamente para mí. Era el dueño. Y yo empecé con él, llegué a quererlo, ¿cierto? Porque igual fue la persona que me sacó como de ahí. Yo duré 7 meses, yo era la que administraba, la que trabajaba, todo, duré 7 meses con él, pero todo no era felicidad. Resulta que él era ludópata, jugador empedernido. Y todos los días jugaba, y todos los días iba a jugar, y ganaba, y perdía, y ganaba. Pasaron 7 meses, y un día llegó diciendo que nos teníamos que ir, porque él había perdido esa casa, pero que él tenía unas bajo la manga, que él iba a recuperar todo eso. Al otro día llegó diciendo, nos tenemos que ir, es ya. Tanto que yo me le escapé,
y pagué una noche de prisión, porque debido a que él me encontró a donde yo me había escapado, yo me quería ir con él, era para Cali, que nos íbamos a ir, yo no me quería ir. Me iba a golpear, me iba a matar, me correteó como un montón de cuadras con una macheta y me iba a matar, y yo me caí. En el momento en que me caí, yo dije, no, ya, hasta aquí llegó mi vida, ya me mató. Y resulta que me hice la desmayada hasta que llegó la policía. Cuando ya llegó la policía, que yo escuché que había llegado la policía, ya abrí los ojos y eso, pues él dijo que yo lo había robado, que por eso era que él me estaba persiguiendo, porque yo lo había robado, porque yo llevaba 3 cadenitas, que esos eran los regalos que él me daba. Y yo le dije, bueno, si le creen a él, listo, y pagué una noche de prisión. Y al otro día quitó la denuncia, ya me fui para el hotel con él, y me explicó, me dijo, es que nos tenemos que ir o nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque si no nos vamos, te matan a ti o me matan a mí. Se puso a llorar y me contó que era que me había jugado y me había perdido. Oh, por Dios. Que me había jugado a un magnate y que él no me quería perder, que si él no pagaba, y yo, no, yo me voy, no, yo no me, imagínese irme otra vez con otro hombre, sin saber a qué me exponía, trata de blancas o qué iba a hacer conmigo, no sabía, me fui con él. Duré 15 días. A pesar de todo lo que ya había vivido. A pesar de todo lo que había vivido. Y de que casi la mata. Y que casi me mata. Yo prefería estar con él. Me fui para Cali con él, duré 15 días. Allá la familia supo. Y no, ellos me dijeron, el que te juega una vez, te juega 2. Y aquí es Cali, aquí sí tiene que pagar. No, usted tiene familia, tiene papá, tiene mamá. Sí, yo tengo. Me consiguieron para el pasaje y me devolví. ¿Cuál familia? No, la calle. Me devolví, pero ya tenía amiguitas, ¿cierto? De la prostitución, entonces ya yo compartía con ellas y eso, y entonces ahí empecé un proceso. Ese proceso de dolor, porque eso es dolor, estar uno, vender su cuerpo, es duro, pero era con lo que yo buscaba para poder sobrevivir. ¿Cuánto tiempo le tocó hacer esto? Yo más o menos 2 años. 2 años, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Mari, perdón, ¿usted no estudió? ¿Usted no tiene ningún estudio? Sí. Yo soy bachiller, pero porque en ese momento me gradué como bachiller. Sí, pero hace como 3 años. No, sí, no. Y ya, o sea, no, nada de estudio no. Ajá. Pero bueno, entonces, usted volvió a la calle y allí se enamoró. Y allí, cierto día estábamos con una compañerita que era mi amiga, estábamos esperando un cuarto de pollo en un restaurante para las 2, ¿cierto? Cuando llegó, cuando eso era el agoniante de la policía, y entró y me vio y nos dijo que si se podía sentar, que él había hecho un pedido, y nosotras con ese miedo, porque era el terror de Bucaramanga, a él le decían el Guajiro porque era el terror, mi compañerita le tenía un miedo y a mí me habían influido miedo, pero a mí él nunca me había hecho nada, y empezó a enamorarme, se fijó en mí, y él fue el que me sacó de la calle. Él fue el que me sacó de la calle. Me fui a vivir con él, teniendo yo 14, 15 años. Y me fui a vivir con él, pero él era mucho mayor que yo. Tenía 24 años más que yo. Y estaba también muy lejos de ser el príncipe azul, porque con él tampoco tuvo ni la paz, ni la serenidad que tanto necesitaba, ¿no? Lo único bonito que tuve con él fue un hijo, que tiene 26 años en este momento. Eso fue lo único bonito, pero no era como yo pensaba, ¿cierto? Yo viví 6 años con él. Pero resulta que pasó algo que yo viví en Barranquilla porque él salió pensionado de la policía y se fue para Barranquilla, yo llegué allá, pero resulta que él era drogadicto y yo no sabía. Él estaba consumido en el perico y yo no sabía. Pues sí, porque uno no espera eso de un militar, no, o sea, si él lo hizo muchas veces, no lo hizo nunca delante mío y yo no sabía. Resulta que él me iba, lo que no hice en la calle, ya él quería hacerlo conmigo, que era obligarme a consumir perico, era obligarme a tener relaciones con él, cuando estaba así entonado, pues, y yo dije, no, ya mi niño tenía 1 año y medio, yo dije, no, yo dejé mi pasado, en el mismo momento que yo tuve a mi hijo, cerré mi pasado, y yo dije, no, nunca más voy a mirar para atrás, nunca nadie va a saber mi pasado, jamás, yo tengo mi hijo y voy a luchar por mi hijo hasta donde yo pueda. Siempre y cuando dejando mi pasado, yo no iba a volver atrás.
Cuando dice su pasado es volver a la calle, volver a la prostitución, volver a no, eso. y de que nadie supiera, porque es que no es fácil decir yo fui prostituta, Ajá. o yo viví en la calle. No, eso no es fácil, pero para todo el mundo nadie se enteró. Eso fue algo que murió ahí y ya. Y empecé esa lucha, pero resulta que yo preferí dejarlo, me le escapé de Barranquilla. Hasta el sol de hoy mi hijo nunca ha conocido a su papá, porque no, o sea, yo dije, si yo salí de ese mundo y él me va a obligar, o sea, lo que yo renuncié estando en la calle, lo voy a hacer viviendo con él. No, renuncié totalmente, rotundamente para él. Bueno, y con un hijo ya en los brazos, le tocó a usted volverse para la casa materna, volver a la casa de su mamá, a la casa de su papá. ¿Cómo fue eso? Ella ya vivía en Cúcuta, mi mamá ya vivía en Cúcuta. Se había separado de mi papá, porque mi papá intentó abusar de mi hermana, pero ya mi hermana era muy grande. ¿No estando usted la que sí, sí, y ella ya era muy grande, ella no se dejó, nunca lo permitió, pero eso sí le dolió mucho a mi mamá, y lo dejó de por vida. Se separó y se fue a vivir a Cúcuta. Allá fue donde yo llegué, a donde mi mamá. Víctima de incesto, tristemente víctima de incesto como tantas mujeres en Colombia, quien vivió muchos años en la calle, quien tuvo que valerse de la prostitución para subsistir, en fin, una mujer con un pasado muy doloroso, pero afortunadamente ya superado, ¿no? Usted dice, Mari, que tenía 23 años y que se veía una mujer envejecida, ¿no? Envejecida, con mucho odio en mi corazón, porque ese odio que sentía por mi padre era inmenso, inmenso. A mí me preguntaban por mi papá, yo siempre decía, o está muerto o yo no tengo papá. Siempre un odio infinito, cada día y todo lo que me sucedía a mi alrededor, para mí eso era odio, o sea, todo. Vivía envejecida, es más, yo rompí todas mis fotos de ese momento. De esa época. Nada que ver. Bueno, en la juventud uno ya... Yo ahorita me siento rejuvenecida, me siento nueva, me siento bonita, me miro en el espejo y me veo hermosa y radio lo que se llama eso. En mi pasado no lo irradiaba, a pesar de que ya no estaba en la calle ni nada y que en Cúcuta conocí otra persona que es el papá de mi segundo hijo, ¿cierto? Viví un largo tiempo con él, tampoco no se dieron las cosas porque hubo maltrato, infidelidades, ¿cierto? Pero gracias a Dios nosotros nos separamos y él es muy maduro y yo también. Le agradezco porque es el papá de mi hijo, porque independientemente de las cosas malas o buenas que hayan pasado, fue maduro y es maduro y yo fui madura. Es el papá de mi hijo y yo soy la mamá de su hijo. Hasta ahí llevamos una relación neutra. O sea, tienes 2 hijos, ¿no? Sí, uno de 17 años y el de 26 años. Mari, Dios para usted, ¿quién era? No, en ese momento no. En ese momento yo estaba, ni saber que Dios, no, para nada. Ni ir a misa, ni nada, no, totalmente alejada de él. Si tú me invitabas a misa, yo decía, no, yo voy cuando él me llame, yo voy cuando tenga ese llamado, pero no, nada. Pero de pronto resentida por Dios por todas esas cosas que estaba permitiendo que usted viviera. Pues no, nunca estuve resentida con él, siempre sí le pregunté que por qué. Porque todo lo malo a mí, porque, o sea, tantas cosas, un paso a otro y tantas cosas que me sucedieron. Pero nunca de echarle la culpa ni nada de eso, de decir no, sencillamente yo le decía ¿por qué? ¿Por qué todo lo que me está pasando? Hoy es que sé por qué, pero en mi pasado no, alejada totalmente de Dios. Bueno, usted estaba en Cúcuta, ¿no? Sí, en Cúcuta. Y en Cúcuta ya después de volver a la casa de su mamá, usted ya empezó a trabajar, usted se fue organizando, ¿no? Sí, yo manejo 5 máquinas industriales, aparte yo fui confeccionista durante 8 años. Y empecé la lucha, trabajando, guerreándola, duro. O sea, mi pasado quedó ahí. Nadie, ni en Cúcuta, ni en Medellín, ni en ninguna parte, nadie sabía mi pasado, para nada. Empecé a guerrearla, como muchas mujeres en este momento que luchan por sus hijos, ahí empecé. Ya tuve mi relación de 13 años, no funcionó, tuve una caída muy grande en Cúcuta, pues debido a la separación. Pasaron muchas cosas, perdí todo lo que tenía. De pronto después de mi separación cogí como que la rumba, el trago, ¿cierto? Y perdí todo lo que tenía. Mis amigos no son los que tú piensas en el mundo, ¿cierto? Amigos es en Cristo Jesús, hermanos en Cristo Jesús. Eso de farrita y no, eso no son amistades. Ahí nunca tuve más amistades porque cuando me pasaron ciertas cosas, yo no tenía amigos.
pasó la oportunidad de venirme para Medellín, a empezar una nueva vida de cero, a dormir en el piso con mi hijo el mayor y dejé mi hijo el menor con el papá. Y empecé de cero aquí hace 10 años en Medellín. ¿Pero y por qué Medellín? ¿Por qué eligió esta ciudad? No la elegí, Dios la eligió por mí. Nunca me imaginé Medellín, jamás en mi cabeza Medellín. Cierto día alguien me hizo la propuesta, yo decía, pues que no tengo a nadie. No, no importa, venga, yo te doy el techo. Usted es una berraca, usted trabaja todas las máquinas, véngase para acá. No en peluquería, porque yo ya tenía peluquería ya. Porque yo decía, la peluquería no se la trabajo yo a nadie, eso es independiente, yo tenía mi negocio independiente. Y me vine a trabajar acá desde agosto hasta febrero. Y a dormir en el suelo, ¿no? Sí, a dormir en el suelo con mi hijo el mayor, pues no humillaciones, pero sí uno es muy duro. Es muy duro cuando tú estás arriba y cae, ¿cierto? Y llegar otra vez. Pero ya no como en mi pasado, ya venía guerrera, berraquita, trabajando, ¿cierto? Sabía trabajar, y yo dije, yo llego a Medellín, pero yo voy con toda, yo voy a empezar porque yo puedo, y llegué acá y gracias a Dios Medellín ha sido una bendición para mí. Bueno, vamos a hablar de ese momento en que el pasado de Mari realmente queda atrás porque llega Dios a su vida de una manera muy fuerte. ¿Cómo fue eso? Hace 5 años empecé un cambio en mi vida. Yo creo que Dios me ha tocado de muchas maneras, pero yo no lo escuchaba. Uno se vuelve ciego y sordo, ¿cierto? Para Él. Hace 5 años conocí a mi pareja actual y empezamos a ir a la Ave María en Guarne. Empezamos a ir y yo no faltaba el primer domingo de cada mes. Eso para mí era sagrado para los dos. No faltábamos, a las 7 de la mañana ya estábamos llegando allá, pero empecé a cogerle como un amor, no ir a esa misa, pero por allá atrás, ¿no? Yo siempre le decía a él, no, yo quiero allá al frente, yo quiero allá al lado del Santísimo, que yo sienta, que yo véalo, porque eso, nada más de hablarlo me pasa escalofrío, de sentirlo, y empecé a orar por mí, ¿cierto? Es que Señor, que cambiara mi vida, que pensando en mí, cierto día, en la oración, empecé a orar por mi papá, que lo bendijera, que lo perdonara por todo el daño que me había hecho. Y yo misma me preguntaba cuando llegaba a la casa, pero yo ¿por qué estoy pidiendo por ese señor? No, yo ¿por qué estoy pidiendo por él? Y volvía otra vez y ya en mis oraciones estaba mi papá. Ya yo decía, no, es Dios hablándome, Dios está a través, Él me está hablando. Cierto día pasando eso, que sonó en mi celular para un Día de Madres, y yo vi un número raro porque mi papá vivía en Venezuela, hacía muchos años, y era él, era mi papá. Después de tanto tiempo de odio, de mucha cosa, y era él, y cuando yo escuché que él me dijo, soy tu papá, yo empecé a llorar, y yo mis palabras eran, papá, ¿usted cómo está? Bendición, Dios lo bendiga. O sea, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? Si para mí lo peor es, yo le deseé lo peor a mi papá, que se muriera y que nunca me lo dijeran y que lo peor, y que durara postrado en una cama durante años para que pagara todo lo que me había hecho. No, en ese momento no estaba pensando en eso, en ese momento era bendición, bendición. La felicidad más grande. Era la felicidad y seguimos hablando, él me llamaba, yo lo llamaba, bendición, Dios lo bendiga, yo ya le pedía la bendición, mi mamá ya había muerto, ¿cierto? Pero ahí empezó el cambio. Ahí empezó el cambio en mi vida. Con un perdón, con un perdón. Con un perdón. Exactamente. Con un perdón. Yo no tuve que ir a ninguna parte, ni que me tuvieron, no, fue Dios quien me habló. Pero es lo curioso, usted lo perdonó, Él no le pidió perdón a usted. Usted fue la que lo perdonó a Él. Sí. Y Él murió, pero usted quedó con una frustración, ¿qué pasó? Hace 3 años murió, el 8 de junio cumplió 3 años, pero yo le pedía tanto a Dios volverlo a ver de frente, para poderlo abrazar y darle gracias por haberme dado la vida, que para mí en este momento es lo más importante. Pero no, hace 3 años me llamó una tía de los Estados Unidos y me dijo que él había muerto, pero que había muerto de una manera bonita, le dio un infarto, o sea, no postrado en una cama, y para mí eso era felicidad. El que mi papá hubiera muerto así, yo le decía al Señor, gracias por escucharme y por darle una muerte digna de un ser humano. Y ya. Pero bueno, qué maravilla que aunque no lo pudo abrazar, por lo menos usted quedó con un buen recuerdo de su papá, ¿no? A pesar de todo lo que había pasado. Sí. Mari, usted con su pareja hace poco
usted que sintió hambre y lo que es hambre, porque unas veces ayuna, pero eso no es hambre, hambre es pasar 2 o 3 días sin echarle nada al estómago. Usted inició una labor solidaria con personas muy necesitadas, ¿cómo fue eso? Sí, cierto día, eso Dios me ha estado hablando y lo bonito es escucharlo, ¿cierto? Y era volver a mi vida, pero clandestinamente, sin que mi pareja se diera cuenta de lo que yo había vivido. Empezamos a hacer la labor de entre los dos, descansar los miércoles, porque los miércoles para nosotros es sagrado, es para Dios, es para el servicio. Empezamos a llevarle comida, empezamos con 20, con 30, a los habitantes de la calle de Bello. Íbamos, los buscábamos en la moto, les llevábamos, les preguntábamos, pero había algo que no concretaba lo que estábamos haciendo. Duramos casi 1 año haciendo eso. Perdón, y usted dice que a estas personas pobres usted les lleva lo mejor, que mucha gente para los pobres es lo segundo, lo que sobra, lo que está medio dañado, para ellos es lo mejor, ¿no? Un día dije yo, vamos a hacerle un sancocho santanderiano a ellos porque yo quiero. Le hicimos 80 platos y yo decía, pero tiene que quedar mejor que el que hacemos nosotros, porque es que es para ellos. No, que quede aguado, no, lo mejor, con carne, con todo, se lo llevamos. Bueno, cierto día, una clienta mía de la peluquería me dijo, Mari, estoy yendo a una comunidad, se llama Emanuel, pero me siento feliz, Mari. Vea, si tú vas a ser feliz porque es que es lo tuyo. Yo decía, sí, lo mío ¿qué es? Digo, los habitantes de la calle. Mari, yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ir allá? Digo, nada, ser voluntaria, preséntese ante don Robinson y ante la doctora Gladys, y ya, usted dedica el día, usted dice, y me fui, y me enamoré. Desde el primer momento en que yo llegué a la comunidad de Manuel, dije, nos presentamos y dijimos, nosotros dedicamos el miércoles para Dios, y de ahí en adelante empezó esa labor. Exactamente. Alguna vez estuvo aquí Robinson Díaz, el director de esta comunidad, Emanuel, y yo le decía aquí, me quito el sombrero por la labor tan titánica que ustedes hacen allá, dándole comida diariamente a más de 260, 240 personas. Sí. ¿Cuál es su trabajo entonces hacia allá, Mari? Como voluntaria, ¿qué es lo que está haciendo? Yo como voluntaria, ¿qué hacemos? Dignificamos las personas, ¿cierto? Yo llegué allá sin que nadie supiera. Obvio, mi pasado estaba ahí, dormido. Yo era de la parte de atrás, pero la doctora Gladys empezó como a escudriñar, Mari, porque ese amor por los habitantes de la calle, porque yo los tocaba, porque yo los abrazo, ¿cierto? Y ella empezó a escudriñar hasta que me descubrió. Descubrió por qué era ese amor por los habitantes de la calle. Bueno, y además de esta labor solidaria que usted tiene allí en la comunidad de Emanuel, usted ha ido creciendo espiritualmente al lado de los sacerdotes combonianos, tanto así que hoy en día dice que es una enamorada de la Eucaristía, de los sacramentos. Eso, Dios es el único que ha ido, pues, yo no me confesaba hacía más de 30 años. Para mí eso, ir a contarle mis pecados pues a otra persona, no, nada. En la comunidad de Emanuel aprendí qué tan importante es la oración. ¿Qué tan importante es la Eucaristía? ¿Qué es el Santo Rosario? ¿Cuál es el significado? Los milagros que hace la oración. Ahí lo estoy aprendiendo. Ahí es donde yo vi la misericordia de Dios. Ahí fue donde yo aprendí qué fue lo que hizo Dios conmigo. O sea, alguien preguntaba en un testimonio que yo di, preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando Mario le estaba pasando esto? O sea, si Dios existe, ¿dónde estaba? Y la compañerita que estaba ahí le contestó, preparando este día para nosotros, porque yo estaba dando mi testimonio. Con los sacerdotes combonianos, eso es un amor porque son sacerdotes misioneros, ¿cierto? Que van hasta donde está la miseria, ellos renuncian a todo por ir hasta donde está la miseria. Es el vivo retrato de Jesús, o sea, abrazar a un leproso, ¿cierto? Darle un abrazo a una prostituta, ¿cierto? Eso, yo digo que para mí son ellos. Mi confesor es el padre Haider, y para mí eso me cambió la vida, total. A mí la comunidad Emanuel me cambió la vida, descubrí por qué Dios me trajo a este mundo. Desde antes de nacer yo creo que Él sabía ya lo que me iba a suceder, pero era preparando este caminar. Que estoy en un caminar hermoso, en un caminar de enamoramiento, en un caminar de querer hacer las cosas para agradarle a Él, que es lo que me interesa en este momento.
A propósito de lo que decía de compartir el testimonio, usted ya lo ha, pues a muchas personas les ha contado ese pasado, porque ese pasado ya, pues ya no duele tanto, ¿cierto? Sí, no. Y por el contrario se puede sacar mucho bien de todo lo que pasó. Dice usted que, por ejemplo, la han invitado del colegio Cumbres. De estas niñas de este colegio a que cuente este testimonio, que incluso estuvo en una galería de arte. Y lo que más me llama la atención es que usted dice que se siente limpia al contar el testimonio. ¿Por qué? Cada vez que doy mi testimonio, yo lo he dado muchas veces, lo di en un grupo del Ejército Nacional, lo he dado en los hogares Claret, en hogares donde están esas niñas de paso, es transmitir mi mensaje. Yo no sabía que transmitirme mi mensaje, de pronto una niña tiene ese odio y al escucharme a mí me pregunta, muchas niñas me han acercado y me dicen, pero usted ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo de perdonar? Si a mí me ha pasado lo mismo que usted y yo quiero matar a esa persona, yo no quiero... Yo le digo, Dios, es el único, yo no lo hice, lo hizo Él, por su grande misericordia, porque nos ama, porque no quiere que estemos así. Obvio, pasó en su momento, hay que dejarlo allá, en su momento. Fue mi pasado, yo estoy viviendo el día de hoy es enamoramiento, ¿cierto? Y no, para mí es una liberación de tanto odio, una liberación de tanto resentimiento, de mi pasado, de que quede allá. Obvio que el darlo siempre es cierto, Claro, es volver a revivir, volver a revivir tantas cosas, pero no, cuando yo empecé a dar mi testimonio, no, yo en lágrimas no podía, o sea, no era volver a no, en este momento me siento feliz por poder transmitir este mensaje que espero le llegue a muchas personas, ¿cierto? Que estén viviendo lo que yo viví y que digan, voy a hablar, ¿cierto? No puede seguir pasando esto por miedo, por muchas cosas, porque mi testimonio es de todo un poquito, o sea, de maltrato, de violación, de muchas cosas, y espero que las personas que vayan a escuchar este mensaje les llegue a ese corazón. Pero es clara, hay que hablar, ante el incesto hay que hablar, no hay que callar, para nada, no, porque ¿a qué lo lleva a uno esto? A que siga pasando, porque el silencio eso es lo que hace, seguir pasando. Ah, no me demanda, es que tú cuando eres violada sientes que tú eres una víctima, o sea, estás haciendo mal. El silencio dices tú, no, es que yo estoy haciendo mal. Y resulta que el que viola o el que hace el daño está por las calles normal, como si nada pasara. Entonces eso no puede seguir pasando. María, usted sigue hoy en día con su compañero de vida, pero usted dice que es clara en que se va a casar, en que quiere organizar su vida para ponerla muy de cara a Dios. Sí, o sea, esa es una propuesta que tenemos los dos en este momento, porque yo siento, yo estaba conviviendo con él, pues estamos conviviendo con él así, en libre unión, y siento que no le estoy agradando a Dios. Entonces una propuesta es esa, el de que si va a ser para mí, el hecho de que yo le vaya a agradar a Dios no es que me voy a casar con él por simplemente casarme y separarme a los 2 meses, no. Para mí el matrimonio es algo muy sagrado. El matrimonio para mí no es con la persona que me voy a casar, es con Dios, es no defraudarlo a Él. Entonces lo que yo estoy en este momento aferrada al Señor es que me muestre si yo soy la mujer para Él, para toda la vida, y si es ese hombre que me tiene para toda la vida, pero para vivir tranquila, ¿cierto? Para vivir honrándolo a Él, no para hacer las cosas mal. Entonces estamos en ese proceso. Y si no, si Dios me dice no es, aceptar lo que no es, ¿cierto? Y que Él también acepte que yo no soy, pero quiero agradarles al Señor, estoy tratando de pedirle porque quiero casarme, quiero sentirme amada, pero amada en Él, amada en Cristo. Y usted que pasó por tantas afugias, por tantas penalidades, hoy en día económicamente le está yendo bien, tengo entendido que tiene una peluquería, en fin. Yo tengo mi propio negocio, aparte de la peluquería que te contaba que me estoy retirando, pero yo tengo mi propio negocio y aprendí a vivir de la providencia del Señor. O sea, sí, la situación económica no está buena para nadie, en ese momento pues la situación no está buena para nadie, pero el Señor nunca te deja a ti, nunca te abandona, siempre te tiene ahí. Aprendí a vivir de la providencia de Él, es ya no renegar por un día malo, sino agradecer por un día, ¿cierto? Malo o bueno, agradecerle al Señor y hablar con Él y decirle, bueno, tú eres responsable de mi vida, o sea, yo tengo que pagar arriendo, servicios, todo, Él me lo da todo, o sea, yo a veces me pongo a llorar y las lágrimas hablando con Él y le digo, Señor, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo llevas esta vida así? Si yo pensaba que no, y no quiero desconfiar de ti, yo pensaba que no, o sea, Él es el único.
Para mí es el único, es el que está llevando mi vida y quiero que me la siga llevando. Exactamente, se siente que está satisfecha de lo que es hoy en día. Usted que varias veces pensó en suicidarse, ¿no? Sí, Miriam, cierto, cuando yo estaba en la calle de barrio, me acuerdo, yo trataba de no venirme como esa imagen a mi cabeza, la tenía como muy muerta. En una piedra me traté de tirar muchas veces por lo que me pasaba, pero había como que algo que me alaba y me decía, no lo hagas. No lo hagas, y yo lloraba y yo decía, Dios mío, me tiro, no me tiro. Hoy en día sé que Dios estuvo, cuando me iban a violar esos 14 muchachos, ¿quién estuvo ahí que me salvó de eso? Con ese balazo Él. que son. Sí. ¿Quién me salvó de todo lo que estaba haciendo mi padre? Él. En todo momento siempre ha estado ahí, yo no lo sentía, ni lo veía, ni nada. Hoy sí digo, Señor, siempre estuviste ahí, más nunca te veía, pero ahorita sí veo y le agradezco. En ese momento puedo decir que le agradezco. Un día una niña en un hogar me preguntó, fue la pregunta mundial porque los ponen a hacerme preguntas, me decía, Mari, si Dios te diera la oportunidad de volver a nacer y te dijera, te voy a dar, vas a nacer en una cuna de oro, no te va a pasar nada, o te voy a dar la misma vida y vas a vivir lo que has vivido hasta el día de hoy, ¿tú qué escogerías? Y yo le escogería la vida que he llevado hasta hoy. ¿Seguro? Sí. La volvería a escoger, porque yo creo que si Dios, yo le cambiara la vida a Dios, ¿qué haría? No estaría en este momento amándolo de la manera, no estaría en este enamoramiento con Él, porque viviendo bien, de niña de cuna, uno se aleja de Él, ¿cierto? Ajá. No, este sufrimiento me ha hecho enamorarme de Él, llegar a Él como debemos de llegar todo ser humano, a Él. ¿Qué opinan o qué dicen sus hijos de ese pasado de Mari? Es algo muy bonito. Mi hijo el mayor dice que me admira muchísimo, tenía mucho temor con mi hijo el menor, pues porque igual él vive con el papá y eso, y el año pasado tuve la oportunidad de llevarlo a la comunidad de Manuel y mostrarle, ¿cierto? Y él allá miraba y decía, no almorzó ni nada, que ya se iba a vomitar porque los olores y eso, yo decía, ¿cómo, Señor, cómo prepararlo para poderle decir mi verdad? Y ese día cuando llegamos a la casa, le dije, ¿tú quieres saber de tu mamá? ¿Cómo te pareció hoy allá eso? Me dijo, mamá, muy duro, muy bonito lo que usted hace, qué bonita esa obra, pero sí, muy duro esa gente. Yo le dije, nunca en la vida se te ocurra juzgar a esas personas, porque ahí donde tú viste, tu mamá estuvo en eso, o sea, y empecé. Y ese niño lo ha cogido con un amor, con un entendimiento, o sea, son muchas cosas que eso a mí, yo pensé que iba a tomar otra reacción, pero no. Admirado de la mamá que le tocó. Y dice que le da gracias a Dios por esta madre que le tocó. Pues Mari, le cuento que me ha encantado escuchar su testimonio de conversión, hermosísimo. Pues yo la felicito pues por ese cambio tan extraordinario, tan dramático que dio su vida, y por ver ahora una mujer tan realizada, tan convencida de que Dios no la ha abandonado nunca, de que no ha perdido la fe, porque mucha gente renegaría y estaría pues quién sabe dónde. Así que la invito a continuar por ese camino tan maravilloso, solidario, ese camino de fe. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado en este programa, y bueno, vamos a ver quién nos va a regalar el Señor como próximo invitado la semana que viene. Que estén muy bien.